¿Y en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera en el Hospital Brigham and Women's en la UCI quirúrgica de trauma. ¿Cuánto tiempo llevas siendo enfermera? Casi 27 años. ¿Y nos puedes contar un poco sobre tu formación académica? Tengo una licenciatura en enfermería de la Salem State University. ¿Y cuánto tiempo has trabajado en Brigham and Women's? 20 años esta semana. ¿Y en qué unidad dijiste que trabajabas? La UCI quirúrgica de trauma. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esa unidad en Brigham? 8 años. Volviendo a enero de 2023, ¿estabas trabajando en esa misma unidad? Sí. ¿Y cuál era el turno que normalmente trabajabas? Trabajo el turno de noche, que es de 7 p.m. a 7 a.m. ¿Y tú cómo era tu horario en una semana cualquiera? ¿Trabajabas turnos seguidos o...? A veces puedo trabajar turnos seguidos. Bien, pero ¿siempre trabajabas el turno de noche? El turno de noche. Voy a llamar tu atención sobre una paciente en particular con la que tuviste alguna interacción en enero de 2023, y esa fue Lindsay Clancy. ¿Recuerdas haberla atendido? Sí. ¿Y ella estaba en esa unidad de cuidados intensivos quirúrgicos para trauma? Sí. ¿Recuerdas la primera vez que interactuaste con ella? Sí, lo recuerdo. ¿Y eso habría sido la primera noche que ella estuvo ahí, el 24 de enero? Sí. ¿Cómo llegó ella a tu unidad en el Brigham? Ella vino de la sala de emergencias, fue a la resonancia magnética y luego llegó a la UCI conmigo. ¿Y sabía usted que ella había sido atendida en un hospital local? Sí. ¿En Weymouth, en el South Shore Hospital? South. Sure. Mientras la atendía esa primera noche, ¿era usted la enfermera principal asignada a su cuidado? Sí. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades como la enfermera asignada a su cuidado esa primera noche? La primera noche ella estaba intubada, la recibí intubada. Teníamos que mantener su presión arterial en cierto nivel y simplemente cuidar la atención de enfermería regular. Bien, ¿y sabía usted que ella estaba en lo que se llama observación continua? Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa que normalmente no se puede dejar sola a la paciente y también dependiendo, siempre tienes que tener a alguien afuera del cuarto para monitorear a la paciente. ¿Y eso es porque esa paciente ha sido identificada como un posible riesgo de suicidio? Sí. Ahora, sobre eso, el 24 hasta la madrugada, las primeras horas del 25, ¿hubo algún evento en particular al que usted fue testigo para esta paciente en específico? Ella entró en paro. ¿Qué significa eso? Significa que se le bajó la presión arterial. Significaba que su presión arterial bajó y no era compatible con la vida. Entonces, ¿qué hiciste cuando su presión arterial bajó y entró en paro? Comenzamos RCP, hicimos compresiones. Y este evento ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la mañana, ¿correcto? Sí, ¿Finalmente fue estabilizada después de ese paro? sí, lo fue. ¿Y realizaron alguna intervención para tratar de mantener su presión arterial? Aumentamos sus vasopresores, añadimos 2 más. Ella ya estaba con 2. Le colocaron tubos torácicos y comenzaron lo que llamamos un protocolo de transfusión masiva de sangre. ¿Y todo esto ocurrió en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de trauma o tuvieron que llevarla a otra unidad? Todo ocurrió en su mente. Y aparte del personal médico que la atendía esa noche en particular, ¿observó a alguien más presente? Tenía a 2 oficiales de policía fuera de la habitación. Bien, ¿y ellos permanecieron afuera de la habitación todo el tiempo? ¿Está fuera de la otra habitación? Sí. En cuanto a tu interacción con la paciente en ese turno nocturno en particular, ¿ella respondió en algún momento mientras la viste? No. ¿Y con la intubación? Mencionaste que fue intubada. ¿A menudo se seda a un paciente para mantener la intubación? Sí. ¿Por qué es eso? Les ayuda a no luchar contra el ventilador. Respiren mejor y que estén cómodos. ¿Y qué le hace la sedación a una persona? Estás más tranquila, estás durmiendo. Las hace sentirse más relajadas. Se relaja así.
Am, Aparte de esa noche, esa primera noche del 24 al 25, ¿tuviste la oportunidad de atender a este paciente en otros momentos durante esa semana? Sí, la tuve. Y voy a dirigir tu atención al 26 de enero de 2023. ¿Recuerdas haber interactuado con ella ese día? Sí, ¿Y sería correcto decir que el día 26 ella todavía estaba intubada sí, lo estaba. y bajo sedación? Sí, Pero durante este periodo, el día 26, respondía a estímulos, es decir, ¿podías iniciar alguna comunicación con ella? algo sí. ¿Y pudiste darle instrucciones para cuidarla que ella pudiera seguir? Sí. Y cuando digo que pudiera seguirlas, Simple, obviamente, sí. Órdenes. O puedes apretar mi mano. sí, la mano. Puedes mover los dedos de los pies. Solo es una revisión neurológica básica para asegurarnos de que está alerta y puedes seguir y entender lo que le estás diciendo. Y para esta paciente en particular, sabes que ingresó con una lesión en la columna, ¿correcto? Correcto, Y entonces el movimiento de las extremidades inferiores no era algo que ella hiciera. correcto. Pero observó que ella moviera la cabeza y los brazos. Sí, Ahora también tuvo la oportunidad de atenderla durante el turno nocturno del 28 de enero de 2023, ¿correcto? Y durante ese tiempo ella también seguía intubada. creo que sí, no estoy segura. La he atendido tanto intubada como... Ella seguía intubada. ¿Tenías algún sistema que pudieras usar para comunicarte con ella? am, sí, una pizarra. Tenemos una pizarra blanca o un portapapeles en el que a veces los pacientes pueden escribir. ¿La viste usar esa pizarra blanca para escribir en ella? Sí, Y en este punto, cuando está escribiendo en el pizarrón, ahora tiene los ojos abiertos y está respondiendo. sí, Y ella puede decirte cómo se siente, ¿correcto? sí, Y es correcto decir que ella usó esa pizarra para decirte que estaba confundida y que no podía sentir sus extremidades inferiores. sí. ¿Y recuerdas que ella se quejara de tener dolor? No lo recuerdo. Durante este periodo, el día 28, ¿recuerdas si a la paciente se le colocaron sujeciones? Sí. ¿Y por qué fue eso? Bueno, colocamos sujeciones a todos los pacientes intubados por seguridad, ¿Y por qué? para que no se saquen el tubo ni se quiten ninguna de las vías que tienen. Bien, y como ya no están en ese nivel de sedación donde están completamente dormidos, existe el peligro de que puedan moverse y El dañar. equipo médico, a un lado. Está bien. Y así que en este caso, en cuanto a las sujeciones, sería correcto decir que eran sujeciones blandas. Suaves, sí. ¿Y cómo se ve eso para una paciente? Am, ¿Qué significa eso? Bueno, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se ve una sujeción blanda No para sé si lo quienes no forzaste, es sabemos? como... Tal vez yo diría una sujeción acolchada. Y luego está atado a los lados de la cama. Así que está completamente alrededor de tu muñeca. Está bien, en algún momento, al final de ese turno, ¿recuerdas si ella fue extubada? Sí, ¿Puedes decirnos qué es la extubación? eso significa que retiras el tubo. Normalmente suspendes toda la sedación. ¿Y pudiste hacer observaciones de la paciente una vez que fue extubada? Sí, ¿Cambió en algo su estado con respecto a tus interacciones previas con ella? no, ¿Tuviste la oportunidad de atenderla de nuevo el 30 de enero? sí. Y de nuevo, en ese momento, ella ya había sido extubada. ¿Y entonces puedes evaluarla sin el tubo en cuanto a su orientación y su estado de alerta? Sí, ¿Eso es algo que haces en cada turno? en cada turno sí. ¿Ella seguía bajo medicación sedante en ese momento? No, ¿Y cuáles fueron sus observaciones sobre el comportamiento de la paciente ahora que está extubada? tenía afecto plano. No muestra ninguna emoción, ni positiva ni negativa. ¿Y eso es bastante consistente con lo que observaste de ella durante el tiempo que la trataste? Sí, ¿Y qué hay de estar alerta y orientada? ¿Observaste que ella estuviera alerta y orientada? sí lo estaba. ¿Y observaste que ella identificara el sueño como un problema continuo? Sí,
Y como parte del plan para tratarla, abordaste el tema del sueño. Sí, ¿Y cómo abordaron ustedes el tema del sueño? el plan era darle primero un medicamento para dormir, no recuerdo exactamente cuál, y luego esperar un par de horas, ver si funcionaba, y si no, intentar con otro medicamento. Bien, y esto en realidad ocurrió durante el transcurso de unos días, Sí, ¿correcto? así es. Durante el tiempo en que observaste que ella tenía el afecto plano, también observaste que era cooperativa, Sí, o sea que seguía tus indicaciones. sí. ¿La atendiste o fuiste su enfermera de turno nocturno el 2 de febrero? ¿Lo recuerdas? Sí. Esa noche en particular, el 2 de febrero, ¿recuerdas que ella te haya hecho una petición en especial o que te haya pedido algo específico? Creo que sí fue. Fue la noche en la que quería comunicarse con su abogada. ¿Y anotaste eso en tus notas de enfermería? Sí. ¿Por qué anotaste esa solicitud en particular? Veo al abogado. Sí, abogada, adelante. Gracias. Entonces, en esta noche en particular, el día 2, ella te pidió contactar a su abogada, ¿correcto? Sí, ¿Eso era algo que ella te había pedido antes? no. ¿Y entonces pensaste que era algo digno de mencionar? Sí, ¿Por qué anotarías algo así? porque esa fue la primera vez que ella mencionó algo relacionado con el caso. Está bien. Y entonces, después de que le quitaron el tubo, tuviste la oportunidad de tener una conversación casual Aún así. con ella. Sí, está bien. ¿Y esta no era una conversación que hubieras tenido antes? No. ¿Qué hiciste cuando ella hizo esa petición? ¿Cuál fue tu respuesta? Envié lo que llamamos una interconsult a la trabajadora social para coordinar el contacto con su abogada. En alguno de los turnos que estuviste a cargo de esta paciente, ¿viste a alguien además del personal médico y de las autoridades que estaban afuera de la habitación entrar y hablar con ella? No, ¿Sabías que ella no debía recibir visitas? sí, me lo dijeron la primera noche. ¿Y eso es algo que has visto antes en tu trabajo como enfermera cuando hay policías en el lugar? Sí, ¿Estuviste presente en algún momento cuando algunos oficiales entraron para tomarle fotografías a ella? sí, ¿Y estabas en la habitación cuando tomaron las fotografías? sí. ¿Recuerdas haberles ayudado a ver las lesiones en sus muñecas y en su cuello? No sé si, no recuerdo haber ayudado. Está bien, pero estabas presente. Estaba presente, o sea, en la habitación con ella. Y es justo decir, su contacto con esta paciente terminó el 3 de febrero, cuando fue transferida fuera de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de trauma. Sí, Entonces, un momento. Ahora, usted no fue la única enfermera que la atendió en el turno de noche, ¿correcto? correcto. Así que en los días que usted no trabajaba, otra enfermera la atendía Exactamente. y estaba familiarizada con la enfermera que generalmente estaba asignada para atenderla durante el día. Sí, ¿Y quién era esa persona? Megan Collins. Megan Collins. Y es justo decir que con la presencia policial y la situación particular de esta paciente, la cantidad de personal médico que la atendía de manera regular era bastante limitada, Correcto. lo que significa que Sí, eran las ajá. mismas personas todo el tiempo. Gracias. Bastante desaliñado. Buenos días.
Buenos días. Entonces, Primero que nada, quiero que verifiques las copias de los registros del Brigham and Women's Hospital. Mis copias son nocturnas, llámalo. Sin ninguna objeción. Tenemos... De hecho, tengo esos en un disco. Iba a poner el disco en lugar de... Han requerido Todo el aún más. papel. Eso ¿Por qué también. no ponemos ambos? ¿Ponemos ambos? Claro. Podríamos hacer A y B. A 41 AB. Gracias. Ahora hablemos primero del abogado, ya que eso fue lo último que te preguntaron. Y corrígeme si me equivoco en alguna de estas fechas o datos. Ella ingresó el 24 de enero, ¿es correcto? sí, ¿Y usted recuerda aproximadamente a qué hora fue esa noche? bueno, ella llegó a la UCI como a las 3. Está bien. Hablas muy suave. Perdón, Si puedes hablar un poco más fuerte para que los otros miembros del jurado puedan escucharte. ella llegó a la UCI alrededor de las 3 de la mañana. Gracias. ¿Y ella llegó en un vuelo médico? A mí me llegó desde resonancia magnética. Y la resonancia magnética obviamente sería cuando estás tomando las imágenes. Son las... Y eso sería el 24 de enero en las primeras horas de la mañana, ¿correcto? Creo que se extendió hasta el 25. Hasta el 21 creo que sí. El abogado te preguntó sobre el pizarrón en el que ella escribía. Y creo que fue, de nuevo, si estoy equivocado, corrígeme, fue el 28 de enero cuando ella usó por primera vez el pizarrón para comunicarse. Sí, Y el pizarrón básicamente es solo un pizarrón y tú escribes en él. ¿Es correcto? Y ella no podía hablar porque estaba intubada, ¿verdad? sí, Y también tenía sujeciones que ya describiste, ¿verdad? así es. Pasando al 28 de enero, 29, 30, hasta el 1 de febrero, 2 de febrero. Fue el 2 de febrero cuando el abogado le preguntó sobre que ella pidió comunicarse con su abogada, ¿correcto? Sí, ¿Y sabe quién era su abogada en ese momento? no, ¿Lo había visto antes? no, ¿Sabía si su abogado de apellido Gelb hizo alguna referencia a usted? no, ¿Sabe si ella tuvo alguna conversación con el abogado Gelb sobre su situación de estar bajo arresto por los numerosos policías que custodiaban la habitación? no lo sé. ¿Sabe si alguna vez pudo hablar con el abogado Gelb o la refirió con el personal de trabajo social? Ya solicité una interconsulta a trabajo social. Está bien, gracias. Cuando fue ingresada el día 24, ¿estaría de acuerdo en que poco después ella entró en paro cardíaco? Poco después de que llegó a mi cuidado, Estoy revisando los registros médicos que se han presentado para los miembros del jurado y estoy haciendo referencia a la página 18, si me lo permite. No. Esta es una de las 400 páginas de expedientes médicos. ¿puedes ver eso? Pero bueno, aquí vamos. Mirando esto, indica que es un curso en la UCI quirúrgica. Unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Perdón. Unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Y eso hace referencia al hecho de que poco después de llegar a la UCI, el paciente tuvo un paro cardíaco. Eso está ahí. Sí, ¿Tú estabas ahí entonces? sí estaba. Y cuando dice la etiología del paro, recibió 2 rondas de RCP antes de obtener ROSC. ¿Puede decirme, por favor, qué significan 2 rondas de RCP y qué es ROSC? Eso significa que hicimos compresiones torácicas. Ella ya estaba intubada, así que estaba recibiendo oxígeno. Está bien. Y luego se le colocaron tubos torácicos bilaterales
Sí, ¿Eso significa en ambos lados? ambos lados. Está bien. Y entonces atraviesan el pecho hasta que los pulmones. Está bien. Apaguemos las luces. Y cuando colocaron los tubos torácicos, en este punto, poco después del ingreso, había de 100 a 300 cc de sangre de cada tubo torácico. ¿Qué significa eso? Esa es la cantidad que obtuvieron una vez que colocaron el tubo torácico. Perdón, de nuevo, pero ¿puedes mantenerlo? Esa es la cantidad que obtuvieron una vez que colocaron el tubo torácico. Está bien. Entonces, cuando colocaron el tubo torácico, drenó de 100 a 300 cc de sangre, ¿es correcto? Correcto. Y luego de eso, nuevamente, poco después del ingreso al hospital, viniendo del South Shore Hospital, luego recibió un protocolo de transfusión masiva del cual nos hablaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que ella recibe. Tenemos un protocolo para administrar sangre y productos sanguíneos. Está bien. Ella recibe la infusión rápidamente. Y hubo un aviso poco después de su llegada a la UCI de que la estaban volteando y le salieron 30 cc de líquido claro por la nariz. ¿Es correcto? Sí, ¿Y qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Había sospecha de que eso era lo que se llama LCR? sí. ¿Y qué es el LCR? Es líquido cefalorraquídeo. Está bien. Pasando a la siguiente página, que sería la 19. Indica de nuevo ahí, si puedo mostrar esto un poco mejor. Entonces ahora ella tiene anemia aguda por pérdida de sangre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ella tiene un recuento sanguíneo bajo. ¿Y sabes qué pasó con la sangre o tienes alguna idea? No, no lo sé. Así que ella tenía muy bajo. Perdió mucha sangre, ¿verdad? Sí, Y tenía anemia. ¿Eso sería poca sangre o algo así? sí, Y requirió múltiples transfusiones inmediatamente después, su paro, ¿verdad? sí. Y cuando dice paro, ¿eso significa arresto por la policía o se refiere al paro cardíaco? Asegúrate de que eso quede claro. Es paro cardíaco, nada que ver con la policía, está bien. Y ella tuvo un masivo, requirió múltiples transfusiones. ¿Puede hablar de eso? Sí. ¿Estabas al tanto de la magnitud después de que te hicieron la radiografía, no radiografías, después de que te hicieron las resonancias magnéticas y las tomografías? ¿Estabas al tanto como su enfermero principal, el enfermero tratante, de cuál era la magnitud de sus lesiones? En ese momento no lo creo. ¿En algún momento te enteraste de eso? ¿De eso? Bien, entonces de nuevo, yo tengo los registros. Tú no, así que déjame hacerlo de esta manera, solo para que sea fácil. ¿Recuerdas que ella tuvo una fractura por estallido de C1? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Significa una fractura cervical? Eso sería aquí arriba. Esta es la columna Perdón, cervical aquí Marco. arriba. Ujú. Y luego T5 y T6. Hubo una transección. ¿Qué significa eso? Torácico. Bien, entonces Sí, columna eso sería vertebral, más o sí. menos por aquí abajo. Y cuando dice transección, ¿qué significa eso? Está seccionada. Y luego T1, 2, 3, 4 también estaban lesionadas, ¿verdad? ¿Qué es el shock neurogénico? ¿Qué significa eso? Sí sabes, Shock neurogénico. perdón, sí, shock neurogénico. Solo hace referencia a eso. Estas no son mis notas, así que realmente no puedo. Está bien, entiendo. Y esto estaría en la página 65. ¿Recuerda haber revisado la documentación sobre lo que está titulado como enfermedad actual en los registros? ¿Sabía que ella ingresaba trasladada desde South Shore Hospital? Sí, ¿Sabía que en la sección de enfermedad actual en la historia clínica se indicaba que es una mujer de 32 años con antecedentes significativos de depresión posparto? ¿Lo sabía? sí, Y sabía que después de la caída con la fractura por estallido de C1 y la transección compleja de T5 y T6, también tuvo fractura de costilla, ¿correcto? sí.
En la página 66, eso haría referencia al periodo de tiempo al entrar en el día 25 que ella estaba reaccionando a estímulos dolorosos, ¿cierto? Sí, Y eso básicamente significa que ella no está consciente, por así decirlo, pero puede reaccionar a... si le causas dolor. Sí, está bien. Hay una anotación de una contusión, laceración y aplastamiento de la tiroides con edema tiroideo. ¿Qué significa eso? Ella tiene hinchazón, supongo, alrededor de su tiroides. Está bien, y eso es de nuevo. Esto no es de mi competencia, está bien, ni de mi práctica profesional. Así que, Está bien. En la página 70, esa misma noche, haciendo referencia al hecho de que además de las lesiones en la columna, también tenía fracturas en las costillas y actualmente estaba en estado de shock. ¿Podría usted, recuerda eso que ella estaba en estado de shock? Sí, no, sí, está bien. ¿Estaría de acuerdo o recuerda que hay una anotación de que esta paciente está gravemente enferma y que se señala que tiene psicosis posparto en la página 72? Objeción. Ya veo, abogado. Cuando está tratando a un paciente, una de las cosas que intenta hacer es saber cuál es su estado general, físico y emocional, qué había estado enfrentando y qué lesiones tenía, ¿cierto? obtenemos un resumen o historial del paciente. Claro. Y a medida que se acerca el final de enero, y ella se había estado comunicando en la pizarra blanca, en ese momento ya sabías por qué estaba en el hospital, ¿verdad? Sí, Sabías de dónde venía, del South Shore Hospital, ¿verdad? sí, Y sabías que había habido discusión sobre psicosis posparto, ¿no es así? sí, De acuerdo. Am, y recuerda eso, y esto sería en... ¿Puedo acercarme al testigo? Gracias. Puede hacerlo. Tal vez si pudiera mostrárselo al abogado. Espera. Quiero la fecha y la hora. Y el abogado, El equipo legal. así que solo te estoy mostrando una página del expediente médico. ¿Puedes decirme los términos? ¿De qué fecha es esta página? 1/20, 5, 25 de enero. Si le pidiera que bajara la voz, al menos hable. Perdón. sí, No, gracias. 25 de enero, Bien, ¿y dice a qué hora? 9 de la mañana, 9:03 de la mañana. Muy bien. ¿Puedo ver eso un segundo? Gracias. Y al ver eso, recuerda que en esa fecha usted había estado trabajando con ella la noche anterior, ¿correcto? Correcto, Donde indica que la paciente está bajo arresto, ¿verdad? sí, Y ahí hay oficiales de policía junto a su cama. ¿verdad? Afuera de la habitación. Bueno, en el expediente dice junto a su cama, ¿no es así? En el expediente, pero estoy diciendo que todos ellos estaban afuera de su habitación, Afuera de la habitación. Tú no estuviste ahí durante el día, aparentemente. ¿verdad? Correcto, está bien. Y hay una diferencia entre ustedes en cuanto a sus expedientes médicos. Si el oficial de policía está al lado de la cama en lugar de estar sentado en una silla en el pasillo fuera de la habitación. Entonces, indicando que el oficial de policía está al lado de su cama, involucraremos al equipo de trabajo social y al equipo legal, ¿verdad? Sí, Y de nuevo, en la página 72, hay una referencia a una fuga del SR. Y eso es significativo. Dice que hay una cantidad significativa de líquidos saliendo de su nariz. ¿Tienes algún recuerdo de haber observado eso durante el tratamiento que le brindaba? sí, lo hice. Está bien. Y luego, por supuesto, estuvo la activación del código que ya nos describiste. Hay de 100 a 300 cc de sangre saliendo de los tubos y luego hace referencia en la página 74
a un protocolo de transfusión masiva. ¿Eso es un término médico o es alguien Yes, describiéndolo? Es médico, o sea, es un protocolo que tenemos en el hospital. Está bien. Y en la página 75 hizo referencia o notó las lesiones, por ejemplo, en su muñeca. Observe. Sí, y estaría de acuerdo conmigo, página 75, el expediente médico, indicando que sí dice RUE. ¿Qué significa RUE? ¿Lo sabe? Extremidad superior derecha. Extremidad superior derecha. Laceración de 3.5 centímetros de profundidad en la cara volar de la muñeca. Dígame, ¿qué es la cara volar de la muñeca? Simplemente no lo sé. No estoy segura Está a qué bien, se no hay refiere problema. eso. Está bien. Estaría de acuerdo en que se registró una laceración de 3.5 centímetros de profundidad en su muñeca. No puedo decirlo porque yo no medí. Esta es la nota de otra persona, así que Bueno, cuando la examinó, observó personalmente, según su propia experiencia, que tenía una laceración profunda en la... ella tenía una laceración, sí. No puede decir si es profunda o no. No puedo decirlo, no lo hice. Quiere decir que fue superficial. Tampoco puedo decir eso. Entonces, cuando vio la laceración en su muñeca, no puede decirnos si estaría de acuerdo en que fue una laceración profunda. Realmente no pude evaluarla en el momento en que ella llegó, así que Lue, debajo dice extremidad superior izquierda, al parecer, ¿verdad? sí. Laceración de 2 centímetros de profundidad nuevamente en la cara volar de la muñeca. Usted vio en la Sí, muñeca ella izquierda. tiene vendas. Está bien. Y cuando fue admitida tenía una temperatura corporal central de 82 grados, ¿es correcto? Si eso es lo que está anotado. Muy bien. ¿Recuerda si usaron una garra de oso o algo así? ¿Cómo le llaman? Un bear hugger. Les pusieron una manta bear hugger. Y cuando digo ellos me refiero a personas que tienen un bajo... Baja temperatura para calentarlos. Eso con suerte eleva la temperatura. Y luego si tiene intravenosa caliente, líquidos intravenosos. Eso sería poner solución salina tibia en el cuerpo. Sí, a través de una vía intravenosa, Muy bien, todo esto en un esfuerzo por subir la temperatura. ¿verdad? Y su temperatura central era de 82 grados incluso después de que estuvo en el South Shore Hospital y debajo de la manta térmica y todo eso. Y aún así, Sí, eso es lo que está anotado. De nuevo, eso está en mi nota. eso es bastante bajo, ¿no? Lo es. Y nosotros, mencionaste vasopresores. Lo siento, ¿puedes tomar vasopresores? Presión arterial, medicamentos para subir la presión arterial. Está bien. El 26 de enero, ella todavía estaba intubada, ¿es correcto? Sí, Y ella estaba sedada, ¿verdad? sí, Y luego mencionaste el 29 de enero, 29, el turno nocturno del 28 de enero. Ella seguía intubada, ¿verdad? sí, Y el 28 de enero es cuando ella empezó a usar el pizarrón por primera vez, ¿es correcto? sí, Pero ella estaba intubada, sí. sí, Ella estaba sujeta a la cama sí, y el tubo seguía en su boca y ella estaba escribiendo en una pizarra blanca el 28 de enero, ¿correcto? ella pudo hacerlo, sí, El 30 de enero fue extubada, como preguntó el fiscal del distrito, ¿verdad? sí. Entonces, en ese momento ella podía hablar, o sea, ya sabes, hablar. Hablar, Está bien. Y luego, el 2 de febrero es cuando ella usó el... Ella preguntó sobre querer comunicarse con su abogada, ¿es correcto? sí, Pero usted no tenía conocimiento de que su madre y su padre le consiguieran una abogada mientras ella estaba bajo custodia con la policía a su alrededor. no. No. ¿Y trataste de ayudarla lo mejor que pudiste? Sí. Coordinar es más difícil en la noche, ya sabes, así que quería pasarlo. Y finalmente, ella no podía recibir visitas por orden de la policía, ¿es correcto? Correcto. Muchas gracias, señora. Gracias. Suba reinterrogatorio. Señorita Amity,
La primera vez que la señorita Consi, la acusada, la paciente, usó una pizarra blanca con usted fue el 28 de enero, ¿correcto? Usted no sabe si ella usó esa herramienta con otras enfermeras en otros turnos, ¿verdad? No, Y la primera vez que ella mencionó a un abogado fue el 2 de febrero. Esa fue la primera vez que le habló de un abogado, ¿correcto? correcto. Te preguntaron sobre el trauma y el tubo torácico y que ella perdió de 100 a 300 cc de sangre. Sí, La transfusión vino después de eso, ¿correcto? sí, Y es correcto decir que el curso de su tratamiento al llegar a Brigham fue que primero ingresó por el departamento de emergencias, ¿correcto? sí, Luego la enviaron a una resonancia magnética sí, y luego llegó a cirugía de trauma, ¿correcto? sí, Y sabe que le hicieron otros estudios de imagen como tomografías, ¿correcto? sí, Y que especialmente en lo que respecta a las tomografías de cabeza, ella no tenía ninguna imagen ni lesión intracraneal ni nada que requiriera que usted se enfocara en una lesión en la cabeza, ¿correcto? correcto. Así que era más un problema cardíaco y mantenerla estable, además de la hemorragia interna en el área del pecho. Sí, Hasta donde usted sabe por parte de otros médicos tratantes, ¿sabe que la doctora Anderson era una de las cirujanas de trauma que estaba tratando a la paciente? sí, Y él estaba haciendo evaluaciones y dando órdenes a usted y a otras enfermeras. sí, ¿Es correcto? ¿Y está usted al tanto de que él identificó en la historia clínica que esta paciente en realidad tenía antecedentes de síntomas de ánimo posparto, no de psicosis? tendría que revisar la nota, no lo recuerdo. Esas no son notas que usted Lo que sea que haya habría escrito y usted no estaba tomando un historial completo del paciente en su No, en ese tratamiento. momento no. ¿Estaba usted al tanto de que después fue evaluada completamente por el equipo psiquiátrico? Sabía que vio a un psiquiatra, sí, ¿Y estaba usted al tanto de que finalmente identificaron que hay una incertidumbre inherente en su diagnóstico? no lo recuerdo, está bien. En cuanto a las laceraciones, en el tratamiento que usted le dio, de nuevo usted la atendió durante turnos nocturnos por varios días, ¿correcto? Sí, ¿Alguna vez tuvo una situación en la que tuvo que cambiarle las vendas porque estaban filtrando? no, Y está al tanto de que una fecha, excepto por el primer nombre, pero no llegamos a eso porque ella entró en paro. porque ella entró en paro y luego sabe que al día siguiente otra persona, una asistente médica, disculpe, en realidad entró y trató esas laceraciones. Sí, lo hicieron. Y en cuanto al doctor Anderson, ¿sabía usted que el 25 de enero él anotó que las laceraciones en su cuello y muñeca eran muy superficiales y que no requerían tratamiento en ese momento? No estaba al tanto, no recuerdo esa nota. ¿Podría usted, si le muestro el registro en el que está eso, Sí. estaría de acuerdo en que eso es una evaluación que él hizo? Y él no lo hizo, él no le indicó que hiciera nada más con esas lesiones. Sí, correcto. Gracias. Muy brevemente, claro. La fiscal le preguntó sobre la evaluación realizada por los equipos psiquiátricos, como ella lo mencionó, con la conclusión de que existía una incertidumbre inherente según los equipos psiquiátricos. ¿Sabes cuándo los equipos psiquiátricos la estaban evaluando? No lo sé, fue después, durante el día. No sé qué día, pero Pero de cualquier manera sí le mostré ahí en ese documento donde se hizo referencia a la depresión posparto, psicosis posparto, ¿correcto? sí, Y eso es todo lo que tengo. Gracias, señora. ¿Algo más? Muy bien, gracias, señora. Permítame sentarme. Gracias, gracias. ¿Y a qué se dedica usted? Soy enfermera de cuidados intensivos. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo enfermera? 11 años. ¿Y estudió para eso? Sí. ¿A dónde fue? Sacred Heart. ¿En qué hospital trabaja actualmente? Brigham and Women's. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado ahí? 8 años. En enero de 2023, ¿en qué unidad estabas trabajando en el Brigham? La UCI quirúrgica de trauma. ¿Trabajabas en algún turno en particular? Sí, lo hacía ¿Y cuál era ese turno? de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y solo tienes que responder en voz alta, perdón. Está bien, sí. Voy a llamar tu atención sobre una paciente en particular que fue tratada ahí a partir del 24 de enero, Lindsay Clancy. ¿Estás familiarizada con esa paciente? Sí.
¿Fuiste tú la enfermera que la atendió durante el turno de día mientras estaba en la UCI? Sí, lo fui. ¿Estás al tanto de que ella llegó a ese hospital Brigham el 24 de enero del 2023? Cuando fue admitida en nuestra UCI fue durante la noche. Entonces, en cuanto al hospital, ¿sabe cuándo llegó ella al hospital? Creo que la noche anterior. ¿Y usted? Un paciente que llega a su hospital no va automáticamente a la UCI, ¿correcto? Así es. ¿A dónde iban primero normalmente? A la sala de emergencias. Y sabe que esta paciente en particular en realidad pasó por un hospital local antes de ser transferida al departamento de emergencias en Brigham y luego a la UCI, ¿correcto? Correcto. Y entonces, cuando usted interactuó con ella, ella ya había estado en la unidad de cuidados intensivos durante ese turno de noche. ¿Sería correcto decir eso? Correcto. Interactuó. Ella fue intubada cuando llegó. ¿Y estuviste con ella todo el día 25 desde el turno de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche? Sí. ¿Y ella estaba en lo que llaman 1 a 1 durante ese día? Sí. ¿Y qué significa eso para ti como enfermera si ella está bajo supervisión 1 a 1? Tenía cuidados de enfermería de 1 a 1 debido a la gravedad de su estado. ¿Y entonces estuviste ahí prácticamente todo el tiempo? Correcto. ¿Había otras personas ahí, además del personal médico y tú tratándola? ¿Había otras personas ahí? Había oficiales, policías. ¿Y ellos estaban afuera del cuarto? Correcto. ¿Habías asumido el cuidado de esta paciente de otra enfermera en el turno nocturno? Sí. ¿Y quién era? Rochelle. ¿Y conoces a Rochelle? ¿Has trabajado con ella antes? Sí, he trabajado con ella. ¿Y te informaron que durante el turno nocturno esta paciente tuvo un paro cardíaco? Sí, me informaron. Y cuando llegaste a tu turno en la mañana, debido a lo que había pasado durante la noche, ¿sabías que la enviaron a tomarse tomografías adicionales? Fuimos a hacerle una tomografía en la mañana cuando llegué porque ella no estuvo estable durante la noche. Está bien. Y dijiste que estaba intubada, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué tal ella respondía durante ese primer día que la atendiste? En el primer turno que la atendí, nos enfocamos en sus heridas y en mantenerla sedada. Así que las interacciones y respuestas fueron mínimas, pero eso fue intencional porque, como dije, estaba muy grave. Y también dijiste que estuvo sedada la mayor parte de ese día, ¿correcto? Sí, Y eso es algo que suele pasar cuando una persona está intubada, que la seden. sí lo es. ¿Qué pasa si una persona no está sedada y está intubada? Depende del paciente, pero la mayoría de los pacientes no pueden tolerar el tubo de respiración y es incómodo. Así que les damos medicamentos para mantenerlos lo más cómodos posible y que toleren el tubo de respiración. Ahora mencionaste tratar las lesiones y mantener al paciente estable como tu objetivo principal, ¿correcto? ¿Pudiste tomar nota de algunas lesiones físicas que tenía la paciente? Sí, ¿Y había algunas lesiones evidentes que pudieras observar sí, en el área de su cuello y muñeca? correcto. ¿Puedo acercarme a la testigo? Voy a mostrarte 2 fotografías, ¿de acuerdo? ¿Eso te resulta familiar? ¿Sabes si esa es la paciente, Lindsay Clancy? Sí, lo sé. Y es correcto decir que tiene un tubo de respiración. Sí, lo tiene. Y luego el segundo, de nuevo, justo al otro lado de su cuello. ¿Te resulta familiar eso? Sí, Son estas representaciones muy precisas de la lesión en el cuello que observaste en este paciente en particular. hasta donde recuerdo, sí. Muy bien, pueden ser admitidas.
Voy a mostrarte en la pantalla lo que ha sido marcado como prueba 142 y 143. Y usted dijo que eso es hasta donde recuerda cómo se veían las lesiones en su cuello, ¿correcto? Es correcto. Y durante su tratamiento, esas lesiones requirieron atención constante. Requirieron cambios de vendaje, no requirieron atención constante. Ella tenía múltiples lesiones. Entonces, ¿sería correcto decir que ella tenía lesiones de columna más significativas y otros problemas en los que usted estaba trabajando para estabilizarla, correcto? Correcto. Ahora, la atendió el 25, ¿verdad? ¿Y la atendió el 26? ¿Hasta dónde recuerda? Tendría que regresar y revisar. No tengo problema si ella la deja con los registros y muere. En cuanto al turno del 26 de enero de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿recuerda haber hecho notas de que la paciente requirió sedación adicional debido a la intolerancia al tubo? Sí, Está bien. ¿Y que le empezaron a administrar una dosis baja de propofol? eso es correcto. Y que en la tarde tenía tubos torácicos y usted revisó esos tubos torácicos también. Dice que la radiografía de tórax de control se veía bien con los tubos torácicos en sello de agua. Sí, eso es correcto. Y entonces previamente le habían puesto tubos torácicos y su papel era simplemente asegurarse de que todo estuviera bien. Le colocaron tubos torácicos bilaterales y monitorearlos es parte de mis responsabilidades en la UCI y estábamos preocupados por su estado respiratorio. Por eso lo anoté. Está bien. Y en cuanto a las lesiones que formaron parte de su evaluación de la paciente, es justo decir que el 29 de enero también la estuviste tratando ese día desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche e hiciste una nota donde identificaste lesiones, ¿cierto? Correcto. Y esas lesiones habrían sido cosas que te reportaron basándose en la revisión de estudios de laboratorio e imágenes y ese tipo de cosas por parte de un doctor, ¿correcto? Sí, ¿Tú no haces tu propia evaluación sobre lesiones torácicas o lesiones cervicales? yo no diagnostico. También el 29 o del 28 al 29 es en ese momento cuando el paciente fue extubado, ¿correcto? Correcto. ¿Recuerda haber observado a la paciente después de que fue extubada? Ella no fue extubada durante mi turno. Yo estuve ahí al día siguiente. Está bien. ¿Notó cómo era su comportamiento, su presentación al día siguiente? Sí, lo noté. Y es justo decir que notó mayor confusión, agitación y que ella manipulaba las líneas y drenajes, ¿correcto? Así es. Y es justo decir que la paciente tuvo que ser sujetada debido a esa actividad. Eso es correcto. Eso es algo que suele ver cuando los pacientes salen de la intubación, que cuando los extuban muestran signos de confusión o delirio. Sí, se llama delirio de la UCI. Y durante los siguientes días, en tus interacciones con ella, ¿viste que ese delirio disminuyera o bajara? Sí, fue un enfoque multimodal para manejar la agitación delirante y sí lo hizo mejorar y sí mejoró. Y es justo decir que durante el tiempo que estuviste tratando a esta paciente en particular, también hubo problemas de sueño que formaban parte del plan de tratamiento. Eso es correcto. Y el 29 y 30 de enero de 2023, ¿estuviste presente cuando el equipo de consulta psiquiátrica vino a hablar con la acusada? Sí, estuve presente. ¿Cuál era el propósito de que estuvieras presente? El propósito era que habíamos consultado al equipo de psiquiatría para que evaluara y determinara la capacidad. Y mi función es la de
como enfermera de la UCI es abogar por el paciente y alertar al equipo tratante si hay algún cambio en el estado mental. Ahora, cuando ellos llegaron y usted dijo que abogara por su posición, usted sabía que la paciente quería cambiar su apoderado de atención médica, ¿correcto? La paciente estaba cambiando su apoderado de atención médica, eso es correcto. Y que tiene que haber una evaluación para determinar si ella tiene un estado mental adecuado y si médicamente es capaz de tomar esa decisión por sí misma. ¿Es justo decir eso? Sí, ¿Y recuerda quién más estaba presente además de usted y los doctores de psiquiatría, los doctores de la unidad psiquiátrica? estaba la trabajadora social. Yo y su abogada estaba presente. ¿Había estado usted presente cuando un abogado u otra persona estuvo con ella antes de esta consulta? Ahí no. Y es justo decir que desde el principio se le informó que habría un grupo específico de personas que tendrían acceso a esta persona, ¿correcto? ¿Puede aclarar? Bueno, ¿es justo decir que el equipo de tratamiento se mantuvo pequeño a propósito? Quiero decir, las mismas personas venían y eran el personal de enfermería de día y de noche. El acceso era limitado. ¿Es justo decir eso? Se mantuvo un equipo más pequeño, pero eso también era para proteger la privacidad de la paciente. Y durante el tiempo que ella estuvo en la UCI, que fue entre el 24 y el 3 de febrero, siempre había personal policial afuera de la habitación, ¿correcto? Sí, y fue porque ella estaba, bueno, Solo te estoy preguntando si había personal policial. sí había. ¿Recuerdas haber tenido que consultar con la directora de enfermería y el equipo legal del hospital para asegurarte de que era permitido dejar entrar a alguien más además del personal médico? Sí, ese es el protocolo estándar. Y cuando fue trasladada fuera de tu unidad el 3 de febrero, ¿tuviste algún otro contacto con ella? No, no lo tuve. No tengo nada más, gracias. Trudy Reddington. Creo que eso es un no. ¿Cuántos años llevas siendo enfermera? Once. Y obviamente tomas ese puesto muy en serio. Y tu preocupación es proteger a tu paciente, ¿es correcto? Así es. Hiciste referencia al hecho de que ella estaba cambiando la designación de su representante para decisiones médicas. Sí. ¿Sabías algo? ¿Sabías de quién lo estaba cambiando, de su esposo a su madre y padre? ¿O sabías algo sobre los detalles? Ella lo estaba cambiando de Patrick a sus padres. Gracias. Y finalmente, ¿qué es una orden de no resucitar? DNR significa no resucitar. ¿Sabes cuál era su orden de no reanimación? Tenía indicación de reanimación completa cuando yo la atendí. ¿Recuerdas que ella indicó repetidamente que quería una orden de no reanimación, que no quería ser resucitada si surgía una emergencia? No tenía conocimiento de eso. Está bien, pero eso está anotado en el expediente médico. Estaría anotado en los registros, ¿verdad? Sí, lo estaría. Muchas gracias. Gracias. Buckingham. Gracias. 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 ¿Y a qué te dedicas? Soy asistente clínico de un médico. ¿Y estudiaste para eso? Sí. ¿Puedes contarnos sobre tu formación académica? Hice mi licenciatura en City College en Nueva York y realicé un programa posterior a la licenciatura en Brooklyn College, seguido de un programa de asistente médico en la Universidad Touro en Manhattan. ¿Y actualmente trabajas como asistente médico? Sí. ¿Y actualmente trabajas en el estado de Massachusetts? No, señora. ¿Tiene licencia en el estado de Massachusetts? Sí, señora. ¿Tiene licencia en algún otro estado? En el estado de Nueva York. Voy a regresar a enero de 2023. Estaba trabajando en Massachusetts en ese entonces. Sí. ¿Y dónde estaba trabajando? Brigham and Women's Hospital. ¿Y estaba en ese mismo puesto como asistente médico? Sí. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus deberes generales en ese puesto trabajando en Brigham and Women's? Generalmente evalúas a un paciente, haces un diagnóstico
Formulas un plan con un médico tratante y ejecutas ese plan durante el día. Eso abarca varias cosas. ¿Trabajabas en algún departamento en particular en Brigham and Women's en enero de 2023? La unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de trauma y quemados. Ahora voy a llamar tu atención sobre una paciente en particular que llegó al Brigham and Women's Hospital el 24 de enero de 2023. Esa paciente era Lindsay Clancy. ¿Recuerdas haber atendido a esta paciente el 25 de enero de 2023? Sí. ¿Y qué hiciste en relación con el cuidado y tratamiento de esta paciente? Recibí la información del turno anterior, formulé un plan, la examiné, la evalué, consulté ese plan con el médico de planta y lo ejecuté durante el día. ¿Y es justo decir que esta paciente en particular tenía lesiones que se le indicó observar y revisar para elaborar ese plan? Correcto. ¿Cuáles eran las lesiones? Ella tenía múltiples lesiones. Las más graves requerían consulta con otros servicios, y las que yo manejé directamente fueron las laceraciones en sus muñecas. De hecho, solo en sus muñecas. Y cuando dice que ella tenía otras lesiones graves, usted no estuvo involucrada en el cuidado de esas, ¿correcto? Sí, estuve involucrado en el cuidado que implicaba consultar a otros servicios para manejar esas cosas. Bien, y en cuanto a cualquier procedimiento de reparación que usted realizaba como asistente médica trabajando con los cirujanos de trauma, ¿qué procedimiento de reparación le asignaron a hacer? Reparación de laceraciones. Y en este paciente en particular, ¿dónde estaban las lesiones o laceraciones que usted iba a reparar? Ella tenía múltiples laceraciones en ambas muñecas y tenía laceraciones superficiales en el cuello, las cuales no reparé. Bien, y en lo que respecta a las muñecas, ¿pasó por ese proceso de observar, revisar, elaborar un plan y luego reparar esas lesiones? Sí, ¿Y algún médico en particular le indicó hacer eso? no necesariamente me lo indicaron. Muchas de esas cosas entran dentro de mi ámbito. Y como eran menos graves, como que me las terminaron asignando a mí. Está bien. ¿Y sabes que ella estaba siendo atendida y tratada por varios otros doctores, enfermeras, todo un equipo? Sí. En lo que respecta a las lesiones en las muñecas, ¿qué hiciste para examinar esas áreas? Lo primero que hago es evaluar la ubicación, luego evalúo la gravedad, si requiere intervención de alguien más aparte de mí. En este caso no fue necesario. Entonces procedo simplemente con el protocolo estándar de reparación de laceraciones. ¿Y en qué situación necesitaría que alguien más interviniera? Si requiriera una intervención quirúrgica o una reparación con suturas que estuviera fuera de mis habilidades, en este caso no fue así. Bien, entonces, refiriéndonos a estas lesiones en particular cuando las observó, ¿vio alguna zona con sangrado activo? No, ¿Y sería correcto decir que ya habían sido tratadas por enfermeras y otro personal antes de que usted viera estas lesiones, correcto? sí, ya estaban vendadas y cubiertas antes de que yo llegara. Ahora, cuando las evaluó, usted notó que eran bilaterales, ¿correcto? Sí, ¿Qué significa eso? significa en ambos lados del cuerpo, así que en ambas muñecas. Está bien. Y entonces, refiriéndome a la muñeca derecha, ¿cuáles fueron sus observaciones sobre las lesiones en la muñeca derecha? La muñeca derecha, según mi nota, es que tenía algunas laceraciones, una de las cuales era grave y lo suficientemente profunda como para requerir reparación. Y es justo decir que la lesión en la muñeca derecha, la que usted reparó, tenía 3 centímetros de profundidad. Aproximadamente, si eso es lo que dice mi nota, entonces así fue. Bien, y en una muñeca o en esta área de la muñeca donde usted observó las lesiones, esa profundidad de 3 centímetros requirió una intervención quirúrgica adicional o usted pudo suturar esa área. Pude suturar esa área. En cuanto a lo que sucedió después de eso, yo no estuve ahí, así que no estoy seguro. De acuerdo. ¿Y cuántos puntos utilizó para reparar esa lesión? Creo que 3. Y en relación con cualquier otro corte o laceración que hubiera en esa muñeca derecha, ¿alguna de esas otras laceraciones requirió sutura? No, ¿Cómo trató esas otras lesiones? solo irrigación, o sea, limpiarlas y luego usar un tipo de cinta para cerrarlas. Y eso generalmente se conoce como una tira Steri-Strip, ¿correcto? Correcto, está bien. Puedo acercarme al testigo, tal vez. Le estoy mostrando 2 fotografías
Esas fotografías muestran las reparaciones o las suturas que usted hizo en la muñeca derecha de Lindsay Clancy. Sí, Voy a ofrecer estas como las dos siguientes pruebas. Muy bien, ¿pueden ser admitidas? 1 y 2 son 2. Y solo voy a mostrar en la pantalla lo que ahora ha sido marcado como la prueba 2.01 y debería poder verlo, señor, en la pantalla frente a usted. ¿Puede verlo? sí, Bien, y esta es la muñeca derecha, ¿correcto? correcto. ¿Y esas líneas negras en el centro de la fotografía son las suturas que usted hizo? Correcto. Y mostrándole la evidencia 202, estas tiras blancas que están alrededor de la herida, ¿son esas las steri strips? Correcto. Ahora, en la muñeca izquierda, ¿recuerda cuáles observó que eran las lesiones en esa muñeca? Creo que había una laceración similar, solo que más corta, que requirió menos puntos de sutura. Está bien. Y es justo decir que si sus notas reflejan que la muñeca izquierda tenía una, es decir, solo un corte lineal de 2 centímetros de profundidad, ¿eso habría sido lo que usted observó de la lesión que reparó? Correcto. ¿Y cuántos puntos requirió esa lesión? 1 punto. ¿Y hubo otras áreas que usted observó que tuvieran algún tipo de laceración? Creo que de manera similar, solo superficiales que necesitaban tiras steri strip. Y de nuevo, al tratar esta lesión en particular, cuando la encontró, ¿había sangrado activo o alguna preocupación de que necesitara más intervención además de una sutura? En ese momento no. Voy a mostrarle 2 fotos más. ¿Le resultan familiares? Sí, ¿Y esas son la sutura que usted hizo en la muñeca izquierda de Lindsay Clancy? sí, señora. ¿Puedo admitir estas dos próximas pruebas? Muy bien, pueden ser admitidas o pueden ser admitidas. ¿Son la 203 y la 204? Gracias. Y ahora de nuevo, solo mostrando lo que ahora ha sido marcado como la prueba 203. ¿Y ves la lesión ahí en la muñeca cerca de la regla en la fotografía? Sí, Y la prueba 204, que es solo una toma más cercana de eso, ¿es correcto? sí, Y de nuevo ves las tiras blancas, esas también son tiras adhesivas steri strip que se aplicaron. correcto. Ahora, en relación con cualquiera de estas heridas en la muñeca derecha o izquierda, ¿observaste que las laceraciones fueran más profundas que el tejido subcutáneo? Por lo que observé, no. Y cuando hablamos de tejido subcutáneo nos referimos a ese tejido graso que está debajo de la piel, ¿correcto? Correcto. ¿Y tuvo que regresar en algún momento, según su conocimiento, para volver a tratar estos problemas o hacer alguna reparación adicional de laceraciones en relación con esta paciente? En ese turno, no. ¿Recuerda si lo hizo en algún otro turno? No. No tengo más preguntas, gracias. Señor Surrington. ¿Es el señor Negri? Negri, sí, señor. Y no eres doctor, eres asistente médico. ¿Eso es lo que eres? Eso es correcto. Sí. ¿Y cuánto tiempo habías trabajado para Brigham and Women's antes de ver a Lindsay Clancy ese 24 de enero del 23? Creo que estaba en mi 2º año de empleo con Brigham and Women's. Bien, y tienes que hablar más fuerte porque las personas aquí atrás también tienen que poder escucharte. ¿De acuerdo? Creo que estaba en mi 2º año de empleo en Brigham and Women's. No estás sugiriendo ni por un minuto que después de que hiciste tus puntos de mariposa, Lindsay pudiera haberse levantado y salido caminando por la puerta del hospital, ¿verdad? No, señor. Y estaría de acuerdo conmigo en que, de hecho, ella estaba en estado crítico cuando la vio, ¿cierto? Sí, señor. Y ciertamente no estaba gravemente enferma por COVID o una gripe o algo así, ¿cierto? No, que yo sepa. Usted sabe que hay notas que se preparan para los registros del hospital. Por ejemplo, el 24 de enero de 2023,
Se llena un formulario de admisión hospitalaria. ¿Conoces al doctor Jeffrey Andrew Anderson? Sí, ¿Y cuál era su cargo esa noche? él era uno de los cirujanos de trauma y también uno de los intensivistas, los médicos tratantes en la UCI. Todo y Y usted ha tenido la oportunidad de revisar varios registros y fotografías con los fiscales, me imagino, ¿verdad? he revisado mi propia nota del procedimiento. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Significa que revisé la nota que yo mismo escribí sobre las reparaciones de las laceraciones. Bien, esa es la nota que parece indicar que, por ejemplo, en la extremidad superior derecha hay una laceración profunda de 3,5 centímetros en la parte volar de la muñeca. No creo haber comentado específicamente diciendo volar, así que no sé si eso se refiere a mi nota, pero creo que mi nota sí decía que era de aproximadamente 3 centímetros de profundidad, sí. Bien, entonces ¿recuerdas haber indicado en tu nota que era una laceración superficial o indicaste que era una laceración profunda? Indiqué que algunas eran superficiales, y la que reparé en particular tenía 3 centímetros de profundidad. Y usted ha tenido ocasión de hablar con los fiscales en este caso y ellos le han preguntado sobre la lesión superficial en la muñeca, ¿verdad? Correcto. Además de eso, como se indica en la página 75 del registro de Brigham and Women's Hospital que tengo, y podemos corregir eso con otros registros si no coincide, hay una nota del Dr. Anderson que dice que la extremidad superior derecha tiene una laceración profunda de 3,5 centímetros en la parte volar de la muñeca, extremidad superior izquierda, laceración profunda de 2 centímetros en la parte volar de la muñeca. ¿Está de acuerdo con esa evaluación? Sí, señor. Muy bien. Y luego usted pudo, como dice, limpiarlo con solución salina o lo que sea y después cosió lo que tenía que coser, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tuvo algo que ver con la transfusión masiva que ella recibió? No, señor. ¿Tuvo algo que ver con el tratamiento de la columna vertebral seccionada que ella tenía, la columna destrozada? No, señor. ¿Tuvo algo que ver en absoluto con la inserción de tubos en ambos lados de su cuerpo y el drenaje de la sangre que se había acumulado en su cavidad central? Solo el manejo de esos tubos después, pero no la colocación. De acuerdo, entonces usted estuvo ahí mientras eso se hacía. Yo estaba ahí manejándolos una vez que ya habían sido colocados, pero no estuve presente durante la colocación de ellos. De acuerdo, pero usted sabía que estaban ahí y que estaban drenando la sangre, de acuerdo. ¿Y sabe de dónde provenía la sangre que estaba en su cavidad central? No lo sé específicamente. Tendría que revisar los informes de imágenes. En cualquier caso, sabe que poco después ella entró en paro, ¿verdad? Sí. ¿Estaba usted ahí para eso? No, señor. Y básicamente eso significa que el paciente en efecto murió por un paro cardíaco, ¿cierto? No necesariamente murió, pero su corazón dejó de latir durante ese Y periodo. luego están supongo. los equipos de emergencia y todos esperan revivir a la persona, ¿cierto? Correcto. Y ustedes hicieron eso o ellos lo hicieron y lograron reanimarla, ¿correcto? Entonces, sin repasar todo, ¿estaría de acuerdo conmigo, señor, en que sus observaciones serían de la muñeca? La reparación y el cuidado de los tubos después de que fueron insertados en ambos lados de su pecho. Así es. Y esa fue la extensión de su participación, ¿correcto? Después Sí, de eso ya estuve terminaste. involucrado en eso. Manejo continuo de su cuidado durante el día, pero como dijiste, no en las cosas que me preguntaste. Está bien, gracias, señor. Me gustaría hacer esto. Forman parte del expediente, sí. Forman parte del expediente. Me opongo si pudiéramos acercarnos. No quiero tener que descartar a un miembro del jurado y pasar por 10 más. Lo sé, escuche, ¿por qué no lo marcas para identificación? Y luego podemos abordar eso. Gracias, señor. Puede que solo ponga... Unas cuantas. Señor Negri, solo me voy a acercar y le voy a mostrar. Espera un segundo. Eso es mío, está bien. Gracias, muy bien, gracias. Solo te voy a mostrar la página de los registros. Está etiquetada como Brigham and Women's, página 76. ¿Puedes solo sostenerlo ahí, arriba? Específicamente esta parte de aquí. Sí, dirigiría tu atención al párrafo de abajo donde dice exam. Está bien. Esa no es tu nota del expediente, ¿correcto? Correcto. Y cuando se indica que la extremidad superior derecha, la extremidad superior izquierda, tiene una laceración de 3,5 centímetros de profundidad, una laceración de 2 centímetros de profundidad, profundo en las notas médicas no es un adjetivo, ¿correcto? Es más bien una indicación de la dirección de la lesión. Es una descripción de, sí, básicamente una unidad de medida objetiva.
Pero cuando decimos profundo, significa que penetra hacia abajo en la piel Bueno, no en importa lugar lo de que ir a lo digamos, es largo lo de que la dice el piel. expediente. Está bien, expediente es... Yo digo que está bien. Solo, ¿podría hacer esa pregunta de nuevo? En cuanto a tu evaluación de las lesiones, profundo significa que va hacia abajo en la piel en lugar de a lo largo de la piel. Correcto. Está bien. Y en cuanto a la doctora Anderson, sabía que él era uno de los médicos de planta y cirujano de trauma en este caso. ¿Estaba usted al tanto de que el 24 de enero él había examinado estas lesiones e indicó que no requerían reparación en ese momento? No lo recuerdo específicamente, lo siento. Pero usted vino a reparar estas lesiones el 25 de enero. Sí, Está bien, gracias. Señor Surrington, ¿algo sobre eso? No. Gracias, señor. Muy bien, gracias, señor. gracias. Puede retirarse.